¿Qué tal? Bienvenidos a Voto por México. Vamos a revisar la situación en el estado mexicano de Veracruz. Periodistas y organismos internacionales dan cuenta de que el crimen organizado no solo domina territorios, mata, desaparece, trafica con migrantes y cobra piso en muchos municipios que ya incluso es gobierno, y desde las más altas esferas del poder tiene aliados y redes que brindan protección, según Ricardo Ravelo. Pero también abordaremos la disputa, el control de la zona petrolera de Poza Rica, la corrupción e impunidad de los gobiernos y familiares. Les doy la bienvenida a la mesa de periodistas. Como siempre, me da mucho gusto saludar a la doctora Claudia Guerrero Martínez, periodista, columnista y autora de los libros Sí merezco abundancia y La traición, caso Eva Cadena, y a Flavia Morales, reportera de la Agencia Veracruzana de Comunicación de Noticias y colaboradora en Veracruz de Proceso. Muchísimas gracias a ambas por estar con nosotras. Bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Primera valoración que hacen del Estado, que a nivel internacional es reconocido como uno de los puertos más importantes, Veracruz. Hay magníficas postales del Estado en términos de turismo, pero también es cierto pues que tiene varios factores que llaman la atención en materia de seguridad, de combate a la corrupción, por supuesto, pero ustedes mejor que nadie para explicarle al auditorio. Comienzo contigo, Claudia. Bueno, la inseguridad aquí en el estado se ha desatado. Hay una fuerte ingobernabilidad por parte del gobierno de Cuitlahua García Jiménez. Es claro que esta ingobernabilidad también impera la impunidad. Vemos colectivos que están buscando a sus desaparecidos y grupos criminales que están dominando en estas ciudades tan importantes como el sur del estado y también en el norte, pero desgraciadamente en todo el estado no se salva ningún municipio de esta ola de inseguridad que está prevaleciendo, con asesinatos y también con atentados y también cobros de piso que están haciendo estos grupos criminales, mi querida Joel. Flavia. Sí, bueno, yo diría que sí, justamente lo que dice Claudia, coincido. Veracruz está pasando por momentos complicados en materia de seguridad y lo hemos visto pues justamente a partir de, en los últimos años, pero de manera más, pues yo diría complicada, es pues a partir de el proceso electoral. Hasta este momento tenemos una numeralia pues terrible para Veracruz, que son al menos 6 atentados en contra de aspirantes que tienen que ver con el tema político. Hemos visto masacres, hemos visto cuerpos abandonados en autopistas de lugares tan pues tan importantes como es Tuxpan al norte de Veracruz, etcétera. Sí. Entonces estamos viviendo momentos complicados. Flavia, ¿coincides entonces que el reto más importante en todo caso sería la seguridad y también obviamente la seguridad en medio del proceso electoral? Sí, claro. Yo pienso que ese es el gran reto y lo que ha pasado, si hacemos un recuento de los últimos hechos de violencia que han ocurrido en Veracruz a partir de noviembre, pues vemos que la violencia se ha recrudecido, ¿no? Y el hecho más reciente ha sido pues el asesinato de un ex candidato que además es primo del actual dirigente del PRI en Veracruz, lo cual me parece que pone un foco rojo y alerta en este proceso electoral y además también pues que pone también el foco en lo que pudiera pasar en los próximos meses, ¿no? Claro. Veracruz ya se perfila como uno de los estados más violentos electoralmente. Claudia, ¿coincides en este punto? Coincido con Flavia. Ella ha registrado muy fielmente todos los hechos violentos que han ocurrido aquí en Veracruz, pero además hay que hacer hincapié en la corrupción que impera en las policías de Veracruz. Desgraciadamente, los cobros de piso, el acoso a traileros y a personas que transportan unidades de carga, pues se han quejado de este acoso que han realizado por parte de policías estatales y también de policías que están presuntamente cuidando las carreteras y que solo se dedican a ser simples espectadores. También hemos dado cuenta sobre estos acosos a la ciudadanía en los municipios, en donde, bueno, pues hacen paradas a muchos de los ciudadanos para una revisión y si no dan el moche o cobro de piso, bueno, pues se van entonces a los separos. Estamos viendo una impunidad
y eso es lo que hace que los números se eleven tanto de inseguridad y prevalezca esta, pues, digamos, un gobierno que solamente se ha dedicado a atacar a los medios de comunicación, culpando a la prensa, diciendo que nosotros hemos incrementado estas noticias sobre la inseguridad en el Estado, cuando la realidad es de que los ciudadanos están cansados ya de que no se haga una acción contundente por parte del gobierno del Estado y también del federal. Hay que también Claro, hay que y puntualizar. este fenómeno, particularmente con este gobierno estatal, aunque hay varios gobernadores con estos antecedentes de tener un rechazo a la prensa crítica que informa sobre la situación. Vamos a revisar, por ejemplo, la publicación de este medio, sin embargo, da a conocer los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional, conocidos como los Guacamaya Leaks, que colocaron al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, bajo los reflectores. Y en ellos se afirma que el mandatario está vinculado al narcotráfico porque ha protegido redes criminales de los cárteles de Jalisco y Sinaloa. Esto es lo que da a conocer, sin embargo. Pero pues quiero conocer, ustedes como periodistas, evidentemente, en la zona, por un lado, esta información, ¿cuál ha sido la reacción del gobernador? Porque evidentemente pues son cuestionamientos graves que deberían de investigarse, más allá de rechazar la publicación en un medio de comunicación. Claudia. Es importante lo que comentas porque el gobernador ha sido muy tajante en aclarar que él dice que no está involucrado en actos de corrupción, cuando él permite que sus subalternos o sus funcionarios pues sí realicen actos de corrupción y cobro de moche y también cobros de piso. Esto ha prevalecido aquí en el estado de Veracruz en un gobierno donde presuntamente se ostenta como honesto, en donde ha engañado a los ciudadanos, en donde prevalece la inseguridad y también las policías se han convertido ya ¿Ahí? en delincuentes con placa y también con uniforme. Y eso hay que decirlo aquí en el estado de Veracruz. Flavia, ¿coincides con este punto de vista? Creo que algo que está pasando que es grave en Veracruz y a lo que hay que ponerle atención son estas denuncias que alcaldesas de varios municipios del estado han señalado sobre la colusión del crimen organizado y los intentos de cárteles del narcotráfico para introducirse en municipios clave del estado, ¿no? Sobre todo en la zona sur. Y ahí tenemos a la alcaldesa de Sayula Alemán, que denunció en medios nacionales justamente que estaba amenazada por un cártel de la delincuencia organizada, y recientemente la alcaldesa de Acayucan, quien también justamente denunció esto e incluso fue más allá y dijo que pues en el sur del estado había literalmente municipios que estaban dominados por el crimen organizado, lo cual a mí me parece que son acusaciones muy graves, a lo que se suma también que parte de los hechos violentos que han ocurrido en Veracruz, por ejemplo, recientemente, en 2 ocasiones este año, llevamos 12 cuerpos abandonados en el municipio de Tuxpan, al norte de Veracruz. Y la respuesta del gobernador del estado ha sido que hay una disputa de los cárteles por el territorio. Y me parece que estos dos momentos, ¿no? el norte y el sur del estado, donde pues ya hay evidencia de que pues el crimen organizado está ahí. Y creo que hay que ponerle atención, sobre todo si estamos hablando de que estamos en un proceso electoral, ¿no? Oye, Flavia, pero más allá de las acusaciones que, como bien dices, son funcionarias advirtiendo de estos vínculos del más alto nivel con estos grupos criminales, ¿pasa al territorio de las fiscalías de investigarse, de procesarse, de buscar una sentencia, o queda solamente en una guerra de discursos y de acusaciones en medio del proceso electoral? Bueno, a mí me parece que hay un discurso de la Fiscalía General del Estado que ha dicho que ha detenido, si no mal recuerdo, Claudia, 64 jefes de plaza, 60 y tantos jefes de plaza. Sí, sí. No conocemos a bien la lista de los detenidos, ¿no? Sabemos que hay una numeralia de personas detenidas, pero también hemos visto, por ejemplo, que la Fiscalía tiene un tema de pues una deficiencia en la integración de carpetas de investigación, ¿no? Y una impunidad que los estudios
que conocemos, pues es que es el 90% de la impunidad en los delitos que se denuncian. Sí. Entonces, lo que vemos también es que hay un tema pues grave de impunidad y de falta de investigación, ¿no? Claro que eso de alguna manera es una garantía para seguir delinquiendo tanto de los delincuentes de cuello blanco como de los criminales, de narcotraficantes, extorsionadores, secuestradores, polleros, ¿no? Ahora, se investigan los presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa tras el asesinato de Policarpio Ramírez. El gobernador Cuitláhuac García informó sobre 2 líneas de investigación tras el ataque contra el excandidato a la alcaldía de Paso de Oveja. Por ejemplo, cuando hay mexicanos en el extranjero, muestran su preocupación, se comunican con nosotros sobre la violencia contra excandidatos, como este caso, funcionarios, gobernadores, alcaldes, pero lo que dices, Flavia, el tema de la impunidad, Claudia, que es lo que más llama la atención. Así es, el tema de la impunidad, el tema también de la fiscalía que no hace su trabajo, solo realiza carpetas de investigación que para fines electorales o políticos. Y es triste ver a un gobernador que no domina la jerga jurídica ni tampoco del derecho y que sale a declarar muchas ocurrencias en donde afirma y confirma que ya tienen detenidos cuando al final de cuentas jueces federales son los que sueltan a estas personas y bueno, se queda ahí en un mar de dudas la acción de la Fiscalía General del Estado. Es preocupante que se utilice como bastión electoral y que no sea para el castigo y para buscar justicia para tantas víctimas. Y es muy lamentable también que el gobernador oculte mucha información. Desgraciadamente no podemos nosotros como periodistas buscar información que nos lleve a investigar hechos delictivos porque hay mucha opacidad dentro de la transparencia de esta fiscalía con la excusa de que, bueno, pues es que estamos haciendo una investigación en curso cuando se deben de dar datos palpables sobre esto. Y Bien. el gobernador siempre sale a desmentir lo que la prensa publica y lo más importante es negar que en Veracruz se está dando un hecho tan violento y que Bien. él dice que estamos en los primeros lugares de seguridad cuando no es así. Vamos a una pausa aquí en la mesa de periodistas. Volvemos con más. Continuamos en Mesa de Periodistas. El hallazgo de al menos 13 cuerpos cercenados y guardados en hieleras en Poza Rica, Veracruz, está relacionado o estaría relacionado con la pugna entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas de la vieja escuela por el control de la zona petrolera. Veracruz es conocido a nivel internacional precisamente por esta zona petrolera, también por supuesto por el turismo, Claudia. Sin embargo, pues es preocupante la avanzada de grupos de criminales por esta zona. Así es, y lo más lamentable que se siga negando esta condición, no hay acciones profundas o contundentes para atacar esto, no hay detenidos, no hay tampoco una investigación que haya una línea de investigación que realmente sea creíble y creo que el propio gobernador Cuitláhuac García declara muchas líneas de investigación para confundir a la opinión pública. Este tema no nada más es un caso aislado, hay muchas masacres que han ocurrido aquí en el estado y que no hay culpables. También los asesinatos de periodistas en los que desgraciadamente, bueno, pues por su actividad periodística han sido asesinados. Es lo lamentable aquí en el estado de Veracruz. De hecho, es muy criticado el gobernador por perseguir, según integrantes del Poder Judicial, a quienes les resulten críticos o incómodos, varios periodistas, por supuesto, Flavia. Y en este sentido, ¿cuál es tu percepción desde un medio que también es crítico, que es conocido por ser una referencia informativa a nivel nacional y, por supuesto, en el Estado? Bueno, yo creo que si hacemos un análisis, por ejemplo, Artículo 19 acaba de sacar su último informe sobre el análisis que hace de la prensa en México y Veracruz sale como el quinto estado con más agresiones a periodistas y también ahí se señala al gobernador del estado, Cuitláhuac García, por estigmatizar periodistas, ¿no?
y pues hemos visto los enfrentamientos que ha tenido el gobernador cuando ha sido cuestionado fuertemente por compañeras de medios de comunicación y cómo ha respondido él a estos cuestionamientos. Entonces, esto que estamos viviendo y que además creo que es un reflejo de lo que también acontece a nivel nacional y simplemente pues baja a los estados, ¿no? Esta polarización y este acoso a periodistas, pues lo hemos reflejado en informes ya oficiales, ¿no? Ahora hablemos de la impunidad, de ese manto de la clase política para cubrir no solamente las irregularidades o delitos de quienes forman parte del gobierno, sino de su círculo más cercano. Y por eso precisamente invitamos a Claudia para que nos dé cuenta de la información que ha contenido en sus libros, que ha sido como una base de referencia, no solamente periodística, sino también en materia judicial. Sí, fíjate que hicimos, sí merezco abundancia, 10 años de investigación sobre la administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy recluido, está en el reclusorio norte, en la Ciudad de México, pero hemos estado dando parte también de todas las acciones y actos de corrupción y desvíos de recursos aquí en el Estado, en donde los mismos funcionarios reconocen estos actos de impunidad y también de desvíos de recursos ante los diputados locales en estas comparecencias que se han realizado en el Congreso de Veracruz. Es increíble que el propio gobernador siga admitiendo que él es honesto, que él no hay nada que ocultar y que él sí es una persona que puede ser comprobable, que no está metido en actos de corrupción, sino que hay que barrer a los de atrás. Y finalmente sí se comprueba que aquí en el Estado estos desvíos de recursos para campañas políticas desde que empezó el gobierno de Cuitlagua García se han incrementado para beneficio, por ejemplo, con el tema de Claudia Sheinbaum y de otros candidatos aquí en el Estado. Entonces, creo que es muy importante decirlo. La impunidad de los funcionarios públicos en el Estado se debe de castigar y vemos una opacidad por parte de la Contraloría General del Estado y también del órgano como es el ORFIS. ¿Es debilidad del Estado y de sus instituciones, Flavia? Es decir, también de quien investiga, de quien procesa judicialmente, de quien dicta una sentencia. Es un manto, una red de corrupción impenetrable. No va a tener fin porque también ya viene la elección y pues ahorita hablamos de las estadísticas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí es evidente el tema de la deficiencia en las investigaciones desde las contralorías internas de las propias dependencias, ¿no? También, pues, o sea, hemos visto los informes que han señalado, por ejemplo, que de las cientos de denuncias que existen en la Auditoría Superior de la Federación por desvíos de recursos, desde Fidel Herrera, Exacto. Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y ahora Cuitláhuac García, pues son una serie de más de 70 denuncias que apenas el 1% está judicializada, ¿no? Y pues en el tema de corrupción, pues creo que las auditorías han dado pues cuenta de eso, ¿no? Vemos el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2022 del Gobierno del Estado, donde le finca un presunto daño patrimonial por más de 232 millones de pesos, y otros casos como el de esta famosa proveedora que es Arali Rodríguez, recuérdame. Rodríguez. Arali Sí, Rodríguez, que Rodríguez. era una empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz y obtuvo más de 100 millones de pesos en diversos contratos, y pues quisiéramos conocer la investigación a esta proveedora, ¿no? Y qué pasó con esos contratos, etcétera, ¿no? O sea, es decir, la numeralia, los informes nos dan cuenta justamente de este tema, ¿no? Y pues sí, difícil el tema de la transparencia de recursos, sí, y también pues difícil fincar una responsabilidad, ¿no? Y lo vemos desde esta falta de acción de justicia hacia las auditorías federales, pero también en los organismos estatales, ¿no? Hay una lentitud, ¿no? Para poder hacer justicia en una carpeta de investigación que tiene que ver con corrupción, pues pueden tardar 10 años, ¿no? Oye, ¿hay alternancia no solamente en los gobiernos estatales, a nivel gobernador, sino en los municipios, en las alcaldías? Y parece que están cortados con la misma tijera. ¿Qué hay, por ejemplo, del combate a los niveles de pobreza, de desigualdad, de rezago educativo? ¿Hay alguna mejoría? ¿Hay algún indicador de que alguien haya atendido las necesidades de los veracruzanos, Claudia? Fíjate, Joely, que este tema es muy sensible porque
Se supone que con los programas sociales se está combatiendo la pobreza y la marginación. Veracruz cuenta con varios municipios en extrema pobreza, están tipificados en ese Sí. nivel, y desgraciadamente el Coneval ha marcado que el 7.4% el año pasado se tipificó como aumento de pobreza en lo que es el estado de Veracruz. Es muy lamentable ver que no se ha combatido, al contrario, se ha elevado, y vemos que el poder adquisitivo no se puede ya controlar, la gente ya no le alcanza el dinero, sube la canasta básica, y esto de la pobreza, pues ha sido, creo que el fracaso de estos programas sociales de Sembrando Vida y de otros, en los que, bueno, pues la gente no ve su poder adquisitivo y que no también su mejoramiento en su vida diaria, ¿no? Con esos indicadores, Flavia, ¿cómo arrancan las campañas en Veracruz? Porque vemos una cercanía de Cuitlagua García con el presidente López Obrador. Se advierte mucho del uso de recursos de nivel federal en candidaturas locales. ¿Cuál es el escenario que se prevé en el estado? Pues yo creo que lo más preocupante en el tema de el escenario para Veracruz es el tema de la violencia, ¿no? O sea, recuerdo, y perdón que me refiera a estudios y datos, pero... No, adelante, de eso va. Pues bueno, mi formación es de datos, ¿no? Entonces, bueno, acabo de leer justo el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está haciendo ya una medición semanal acerca del clima electoral del país, y ahí señala a Veracruz como uno de los más violentos, y donde ha habido, y señalan justamente, ¿no?, estos últimos acontecimientos violentos en contra de personas como Policarpio, ¿no? Gente del PAN, por ejemplo, que también ha sido asesinada, exalcaldes que han sido asesinados, ¿no? En los últimos, ¿qué será? Pues 4 meses, ¿no? Entonces, bueno, ellos señalan que es una situación preocupante porque podría inhibir el voto a la hora de pues ir a las urnas el próximo 2 de junio. Pero alguno de los Entonces, creo que sí candidatos es con importante. favoritismo que sea irremediable el resultado. Bueno, me parece que lo hemos vivido en cada uno de los gobiernos, ¿no? O sea, el partido en el poder que está en el gobierno es quien pues controla, y lo hemos vivido con el PRI, con el PAN, y creo que Morena tampoco es un cambio, ¿no? Lo hemos vivido en otros 3, Claudia no me dejará mentir, tenemos muchos años haciendo periodismo y lo hemos vivido en diferentes momentos. Pero ahora creo que también ha habido denuncias muy claras acerca de cómo pues el gobierno de Morena trata de coaccionar a los burócratas para que asistan a esos eventos, ¿no? Hay denuncias incluso públicas, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y bueno, en el uso de recursos me parece que habría que probar este tema, ¿no? O sea, hay muchas, se habla y hay muchas declaraciones sobre el tema, y veremos qué pasa ahora con las denuncias electorales, ¿no? Si pueden comprobar el uso de recursos. Claudia, tienes un minuto. Sí, y yo nada más quiero abundar que este gobierno ha sido un gobierno de familiares. El conflicto de intereses impera en el gobierno de Cuitlagua García, y desde ahí es corrupción. Desde ahí se ve que el otorgamiento también de contratos de forma directa, sin licitación, también es corrupción. Así que es difícil visualizar un gobierno que diga que es honesto. ¿Tu previsión de los resultados electorales? Bueno, va muy bien. Pepe Yunes, para mí, él va creciendo. Yo veo a Rocío Nale, que ya llegó a su techo electoral, ha estado promocionada desde hace 3 años ilegalmente, pero sí veo que va un crecimiento por parte de la alianza PAN-PRI-PRD. Flavia. Creo que lo importante será que los ciudadanos veracruzanos salgan a votar el 2 de junio, que ejerzan su voto, y entre más gente vote podremos lograr un cambio y sobre todo un contrapeso en la Cámara de Diputados, que será importante pues, en este gobierno. Entonces, pues yo creo que el gran reto de esta elección es pues, rebasar, ¿no? Alcanzar el 70% de la votación. Les doy la gratitud por haber acompañado al auditorio en México, en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Aquí en la mesa de periodistas, la doctora Claudia Guerrero Martínez, periodista, columnista y autora de los libros Sí merezco abundancia y La traición, caso Eva Cadena, y a Flavia Morales, reportera de la Agencia Veracruzana de Comunicación de Noticias y colaboradora en Veracruz de Proceso. Gracias a ambas por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.
Muchas Muchísimas gracias por gracias. la Buenas invitación. noches. Buenas noches.